Y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Y siempre Dios, mis hermanos, quiere comunicarnos su voluntad. Y ha comunicado su voluntad en su palabra. Dios ha hecho esto, mis hermanos. Estoy plenamente convencido que la Biblia fue escrita para revelar, no para ocultar. Es decir, algunos consideran, mis hermanos, que la Biblia tiene un código secreto y que hay que interpretarla y tiene cosas ocultas. En realidad no es así, mis hermanos. La palabra de Dios fue escrita para revelar y para dar a conocer a Dios, no para ocultar cosas. Y precisamente, mis hermanos, hoy en esta mañana yo quisiera que viéramos acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas y en relación con la santidad. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y fidelidad. Gracias por la preciosa oportunidad que nos das de tener tu palabra abierta, porque podemos hacerlo, leerla y reflexionar en ella con toda libertad. Y gracias también por la maravillosa guía que nos das del Espíritu Santo para entender tu palabra. Gracias, Señor. Concede que hoy, al examinar tu palabra, podamos hacerlo, mi Señor, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero no solo queremos contentarnos con examinar tu palabra y entender acerca de ella, sino, Señor, que tu palabra se aplique a nuestras vidas, que tu palabra traiga lecciones a nosotros, si hemos de cambiar de rumbo en nuestras vidas, si hemos de tomar decisiones, si hemos, mi Señor, de comenzar a andar por otro camino, si hemos de comenzar a vivir de manera diferente, Señor, que tu palabra nos lo diga, pero concédenos, mi Señor, la gracia tuya de que podamos vivir de acuerdo con tu palabra, porque no solo se trata de escuchar, no solo es reflexionar, sino que se trata, mi Señor, de vivir de acuerdo con tu palabra. Concédenos esto. Concédenos la gracia tuya de vivir así bajo la luz de tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, y habla a esta iglesia como me has hablado a mí también. Y también, mi Señor, úsame ahora para compartir tu palabra con esta congregación, con mis hermanos. Por favor, mi Señor, te lo pido en Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Es un verdadero gusto estar aquí. Y déjenme decirles, mis hermanos, hay un evento que sucedió hace algunos años, específicamente 500 años. El 31 de octubre de 1517, hace 500 años, Martín Lutero pegó sus 95 tesis, famosas 95 tesis, en la puerta de la Catedral de Nuremberg. Era un procedimiento, mis hermanos, que se hacía comúnmente. No solamente él lo había hecho antes, otras personas también lo habían hecho. Pegaban cartas o pegaban cosas en la puerta de la catedral para que toda la gente se enterara. Pero Martín Lutero, mis hermanos, presentó 95 tesis que estaban basadas en la palabra de Dios y que afectaban de manera muy fuerte a la iglesia dominante en ese tiempo, la iglesia católica. Y él presentó estas 95 tesis, y a esto, mis hermanos, se le llamó la reforma protestante. Esta reforma, mis hermanos, no solo fue una reforma de iglesia, En los días pasados, mis hermanos, que precisamente el 31 de octubre pasado se cumplieron 500 años de este evento. Pero, mis hermanos, hay muchas personas que están de acuerdo en que no solo fue una reforma de iglesia, fue una reforma espiritual para las personas, pero incluyó otras esferas en la vida de las personas. Incluyó, mis hermanos, una reforma social. El hecho de estas 95 tesis, mis hermanos, trajeron una reforma en cómo las personas estaban viendo, cómo debían vivir. Una reforma social importante,
Había monarquías y comenzaron a establecerse, mis hermanos, lugares donde las personas podían votar a partir de esto. También, mis hermanos, fue una reforma ética. No solo, mis hermanos, fue espiritual, religiosa y social, sino también ética, viendo valores nuevos basados en la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, mis hermanos, fue una revolución o una reforma también científica, porque a partir de esto, mis hermanos, los historiadores están de acuerdo en que comenzó, mis hermanos, un número creciente de comenzarse a preguntar las cosas del mundo, y comenzó, mis hermanos, una época que se ha llamado como la época de las luces, es decir, después de la Edad Media comenzó esta época, mis hermanos, y precisamente este evento, este hecho que hizo Lutero, mis hermanos, hace 500 años, reformó varias cosas, varias áreas de nuestro mundo como lo conocemos hoy. Una reforma espiritual y religiosa, sí, una reforma social, una reforma ética y una reforma científica. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que hay una obra por delante y tú y yo tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere. De verdad, mis hermanos, tenemos que tomar tiempo para escuchar la voz de Dios y tener claro lo que Dios desea. Y lo que Dios desea, mis hermanos, sin lugar a dudas, es una reforma del mundo. Lo que Dios desea es una reforma de las ciudades, de las personas, de los países, y una reforma personal también en tu propia vida. Dios desea esto. Y Dios obra para reformar por medio de dos medios. Primero es la predicación y en segundo lugar la oración. Déjame decirte esto, no va a haber una reforma en los corazones de las personas si no se predica la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Biblia, es decir, en todo momento. La palabra de Dios debe ser predicada. Y dice también la Biblia, mis hermanos, que la fe en las personas llega a surgir en sus vidas cuando oyen la predicación de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona tiene fe en Cristo cuando oye de Cristo Jesús, cuando se le predica de Jesucristo. Por eso la Biblia dice eso, que la fe viene por el oír. Entonces la predicación es necesaria, pero también, mis hermanos, la oración es necesaria. La Biblia dice, mis hermanos, que el hombre natural, es decir, uno que no es creyente, una persona que no es creyente, en realidad es un cadáver espiritual. Una persona natural, es decir, alguien que no cree en Cristo Jesús, es un cadáver espiritual. Eso dice la Biblia en Efesios 2. Nos dice, mis hermanos, que el hombre natural es un cadáver espiritual porque está muerto en sus delitos y pecados. Una persona podría predicarle, un creyente podría predicarle a una persona natural, es decir, un cadáver. Pero si Dios no lo regenera, no puede ser salvo. Y allí, mis hermanos, es donde tú y yo debemos orar. Debemos ser los primeros en depender en oración, porque debemos entender que la salvación es una obra exclusivamente de Dios, es una obra exclusivamente divina. Y nadie colabora en la salvación sino solo Dios, para que la gloria solamente sea de Él. El único capaz de regenerar los corazones es Dios. Y por eso debemos orar, para que los corazones de las personas sean regenerados. Entonces hay dos cosas, mis hermanos, que pueden hacer una reforma en nuestro mundo. Por un lado, la predicación, y por otro lado, la oración. Sin embargo, mis hermanos, hay algo que tú y yo debemos hacer antes de predicar y orar. Antes. Y es una de las cosas que debemos darnos cuenta que más estorba el avance del reino de Cristo Jesús en el mundo. Y esto es la falta de santidad en los creyentes. Podemos predicar, podemos orar, pero déjame decirte, nada va a ocurrir si tú no estás viviendo una vida de santidad. Por eso, mis hermanos, le puse por título a esta predicación, ustedes tienen allí el resumen, mis hermanos, de cómo vivir en santidad y motivar
una reforma. Una reforma a nuestro alrededor, una reforma en nuestros hogares, una reforma en nuestros trabajos, una reforma en tu familia, una reforma en donde tú estés alrededor. La verdad, mis hermanos, el avance del Evangelio está siendo estorbado por la falta de santidad en los creyentes. Tú puedes preguntarle a un creyente, a un cristiano, si cree en Cristo Jesús, si cree verdades de la Biblia y si cree las doctrinas de la gracia, mis hermanos, y si cree muchas cosas, te va a decir que sí. Pero hay un problema. Muchos creyentes dicen creer estas cosas, pero no las viven. Y déjame decirte esto, quiero que tú lo anotes, y anótalo por favor. Muchos cristianos son cristocéntricos en su hablar. Están de acuerdo en ello. Cuando hablan, dice, sí, Cristo es lo supremo, Cristo es lo mejor. Sí, Cristo me puede perdonar de pecados. Sí, tengo que obedecer los mandatos de Jesús. Pero solamente es hablar. Sin embargo, mis hermanos, muchos cristianos no son cristocéntricos en su actuar. Solamente hablan, pero no actúan. El avance del Evangelio, mis hermanos, está siendo estorbado por nuestra conducta. Y si tu vida no se adorna de santidad, el avance del reino perderá impacto, el avance del reino será estorbado. Déjame preguntarte, ¿tu vida estorba una reforma allí en tu trabajo? ¿Tu vida estorba una reforma allí en tu familia? ¿Tu vida estorba una reforma y tu vida ha perdido impacto para dar una reforma allí en tu vecindario, con tus vecinos, los que te conocen? ¿Tu vida estorba una reforma a tu alrededor? Lo que tú y yo debemos empezar a hacer es a luchar con nuestro propio pecado. Y debemos comenzar, mis hermanos, a tener la luz de Cristo en nuestras propias vidas. Dice la Escritura, mis hermanos, en Mateo 5:16, que alumbre vuestra luz delante de vosotros, la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, al ver tu conducta santa, al ver tu vida santa. Precisamente hoy, mis hermanos, yo quiero compartirles de la Escritura 3 capítulos de Primera de Pedro. No los veremos todos, mis hermanos, sino algunos versículos de estos 3 capítulos de Primera de Pedro. Veremos varios, mis hermanos. Pero la preocupación de Pedro es la misma, el mismo tema, mis hermanos, del cual estoy hablando. Él, mis hermanos, está preocupado, el apóstol Pedro, por los creyentes de su época. Está escribiendo el apóstol Pedro, mis hermanos, a personas que están dispersas en el Imperio Romano. Si ustedes ven 1 de Pedro 1:1, mis hermanos, dice allí la Escritura que el apóstol Pedro les está escribiendo a personas, a creyentes que estaban dispersos en todo el Imperio Romano, y por lo menos habla allí de varias nacionalidades, mis hermanos. Dice allí la Escritura en 1 de Pedro 1, en el capítulo 1, mis hermanos, versículo 1, dice que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, es decir, a los que están dispersos, ¿en dónde? En varias regiones, dice, en todo el Imperio Romano, por lo menos dice varias regiones, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, estas regiones les está escribiendo, todo el Asia Menor, había creyentes cristianos, y en esa época pertenecían al Imperio Romano. Pero había cristianos que estaban allí viviendo, y el apóstol Pedro está preocupado por ellos, por estos cristianos que están allí viviendo. Entonces les escribe. Hay otra razón, mis hermanos. El apóstol Pedro no solo está preocupado porque están allí, sino porque están sufriendo persecución. Si ustedes ven el versículo 6, mis hermanos, 1 de Pedro 1:6, dice el pasaje, mis hermanos, allí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que quiere decir? Estaban sufriendo persecución, estaban siendo perseguidos. Y Pedro, mis hermanos, también le escribe. Por esta razón, a estos cristianos que deben vivir de una manera diferente.
de una manera distinta. Son cristianos dispersos, cristianos perseguidos, pero son cristianos, dice Pedro. Ustedes deben vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Así pues, mis hermanos, hoy en esta mañana yo quisiera contestar esta pregunta. ¿Cómo hacer una reforma en nuestro alrededor? ¿Cómo hacer una reforma en tu casa? ¿Cómo hacer una reforma en tu trabajo, en tu vecindario, con tu propia familia? ¿Cómo puedes hacer una reforma? ¿Cómo hacer esto? Y el apóstol Pedro tenía esto en mente, mis hermanos, y él hacía tres cosas, tres palabras yo quisiera que viéramos hoy, mis hermanos. Es santificar, sujeción y seguir. Son tres palabras que veremos, mis hermanos, en tres puntos que trata el apóstol Pedro, y son los mismos puntos que quiero que ustedes y yo veamos hoy. ¿Cómo podemos hacer una reforma en nuestro alrededor? En primer lugar, mis hermanos, santificaré mi conducta. Si lo quieres anotar allí en tu hoja, tienes un espacio para anotarlo allí. Santificaré mi conducta. Debemos santificar nuestras conductas, mis hermanos. Debemos hacerlo. Debemos hacer estas cosas. Debo aclarar algo antes. Déjenme aclarar algo antes, mis hermanos. Creo profundamente que la santificación es la obra soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un proceso, ya somos santos, apartados por Dios, pero también es un proceso que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y nuestra santificación depende de Dios. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Es la obra soberana de Dios. Sin embargo, mis hermanos, aunque es la obra soberana de Dios, es nuestra responsabilidad, tuya y mía, vivir en santidad. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad delante de Dios. Es decir, mis hermanos, al mismo tiempo que debemos exhortar a los no creyentes para que conozcan de Cristo y vivan en Cristo, al mismo tiempo tú y yo debemos exhortarnos a nosotros mismos a vivir en santidad. Muchas veces estamos más preocupados por los que no son creyentes, y sí, debemos compartirles, predicarles de Cristo, pero al mismo tiempo debemos exhortarnos a nosotros mismos a vivir en más santidad. Es decir, mis hermanos, debemos ponerle atención a nuestra salvación, a lo que ya tenemos. Debemos ponerle atención a lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, la salvación y perdón de pecados. Y debemos ocuparnos en ello, como dice la Biblia, con temor y temblor. Debemos hacerlo, mis hermanos. Es en este contexto que Pedro, el apóstol, se dirige a hermanos que estaban en persecución. Es como si el apóstol Pedro preguntara: ¿cómo debemos responder a la persecución en un mundo hostil? ¿Cómo debemos vivir en un mundo incrédulo? ¿Cómo debemos vivir en un mundo que no confía en Dios ni en Cristo Jesús? ¿Saben? La manera como debemos vivir es con una vida santa. Primera de Pedro 1:15, mis hermanos, dice allí, este pasaje de la Escritura, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Este pasaje dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice este pasaje, mis hermanos. Santo significa, mis hermanos, ser diferente. Ser santo significa estar apartado. Ser santo significa ser distinto a los demás. Claramente el apóstol Pedro está refiriéndose a una cita de Levítico del Antiguo Testamento. Es una cita esto del Antiguo Testamento, de Levítico, mis hermanos, donde Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le pide también esto mismo. Y déjame hacerte notar ello. Las demandas de Dios no han cambiado a lo largo del tiempo. Dios pedía a su pueblo Israel en el pasado que fuera santo. Dios estaba pidiendo
a los lectores de Pedro, a los que estaba dirigiendo esta carta, que fueran santos. Pero también es para nuestros días, y es lo mismo. Dios no ha cambiado, y lo que Dios demanda de ti y de mí es que vivamos en santidad. Nos está llamando a ser diferentes, como Dios. Dios es santo. ¿Qué quiere decir? Que no se parece a ti y a mí. Dios es diferente. ¿En qué sentido Dios es diferente? Saben, mis hermanos, la diferencia que Dios más subraya de sí mismo a lo largo de la Biblia no es su omnipotencia. La diferencia que más subraya Dios a lo largo de la Biblia no es su omnisciencia, es decir, que todo lo sabe y que todo lo puede. La diferencia más grande, mis hermanos, es que Dios no peca, es puro, es santo. Y estamos llamados a imitar la perfección y pureza de nuestro Dios. Un Dios que es diferente, que es santo, nos llama a ti y a mí a ser diferentes, a ser santos. Nos llama a ser santos. Este es el llamado de la palabra de Dios. ¿Cómo podremos vivir en un mundo hostil? ¿Cómo podemos hacer una reforma a nuestro alrededor? Y es un llamado a ser santos, mis hermanos. Ahora bien, déjenme decirles que este llamado a ser santos debe caracterizarse por dos cosas. En primer lugar, debemos temer a Dios, y en segundo, esperar en Dios. Y déjenme hablarles de estas dos cosas. Déjenme hablarles de esto, mis hermanos. ¿Qué caracteriza la santidad? ¿Qué es lo que caracteriza? En primer lugar, mis hermanos, es un temor a Dios. Anótalo, por favor. Cuando se escucha la palabra o la leemos, mis hermanos, o la vemos en la Biblia, la palabra temor, por ejemplo, Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. No es el miedo, no es miedo. El principio de la sabiduría es el respeto. El principio de la sabiduría es la reverencia a Dios. El principio de la sabiduría en la vida es la honra que debe dársele a Dios. Cuando vemos, mis hermanos, temor a Dios, o veamos temor a Dios en la Biblia, eso es lo que significa. Es la honra, el respeto, la reverencia que debemos dar a Dios. No es miedo a Dios. En ningún sentido es eso, mis hermanos. Y entonces, la primera cosa que caracteriza, mis hermanos, a vivir para Dios es temor a Dios. Y fíjense bien lo que dice Pedro, 1 de Pedro 1:17, es el honrar, el respetar a Dios. Dice allí, mis hermanos, la Escritura, que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos, ¿cómo? En temor, en honra, en reverencia, en respeto a Dios. Y dice aquí, mis hermanos, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Date cuenta de una cosa. Esta vida que tenemos aquí no es el final de ella y el propósito. Tú eres peregrino aquí, estás de paso. Tú y yo somos peregrinos, estamos de paso. ¿Para dónde? ¿Qué nos espera? Estar en la presencia de Dios. Pero lo que dice el pasaje, mis hermanos, dice: conducíos en temor. Condúcete en temor, en honra, en reverencia, en respeto, porque Dios te salvó con la preciosa sangre de su amado Hijo Jesucristo. Si piensas en lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús y no tiemblas, déjame decirte que entonces no has entendido lo que Dios ha hecho por ti. Si piensas en lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús y no tienes temor, no tiemblas, de verdad no has entendido lo que Dios ha hecho por ti al perdonarte de tus pecados. De acuerdo con Pedro, mis hermanos, el tener temor de Dios es el producto normal, natural de entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
La obra de Dios en Cristo debe hacernos temer a Dios, es decir, respetarlo, honrarlo, reverenciarlo. Y esto debe conducirnos a apartarnos del mal, apartarnos de pecado. ¿Cómo vamos a pecar si estamos pensando en la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados? ¿Cómo vamos a pecar si estamos pensando en que Dios mató a su propio Hijo por causa de nuestro pecado? Déjame preguntarte, ¿no te hace temblar esto ante Dios? Y tener temor, es decir, reverencia, respeto. ¿Sabes? Ese temor a Dios, esa reverencia, ese asombro nos puede hacer vivir de manera diferente, de manera distinta. ¿Por qué? Porque puedes estar temblando ante Dios por lo que Dios hizo en tu vida, en Cristo Jesús. Y sabes, si tú comienzas a vivir así, eso va a afectar todas las áreas de tu vida. Todo lo va a afectar. Si tú comienzas a vivir de esta manera, en temor delante de Dios, en reverencia y respeto por lo que Dios hizo por ti al perdonarte de tus pecados. De acuerdo con encuestas, mis hermanos, solo el 5% de los creyentes han compartido de Cristo Jesús y lo van a hacer. El otro 95% no lo ha hecho y jamás lo va a hacer. Déjame hacer esta pregunta: ¿por qué no evangelizamos más? ¿Por qué no compartimos más de Cristo? Yo creo una razón, mis hermanos, y es porque tememos más al hombre que a Dios. Déjame hacerte esta pregunta: ¿por qué no vivimos más en santidad? Porque no tememos a Dios, porque no le respetamos ni le reverenciamos. Por eso no vivimos más en santidad y menospreciamos la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por nosotros, porque no tememos a Dios. Por eso no vivimos más en santidad. Pero si tuviéramos más respeto por Dios, más temor a Dios, mis hermanos, les aseguro que eso afectaría todas las áreas de nuestras vidas y nos haría vivir más en santidad. Si temiéramos más a Dios, viviríamos de una manera distinta, diferente a como lo hemos vivido hasta ahora. Si tuviéramos más temor de Dios. Así pues, mis hermanos, ¿qué caracteriza la santidad? Temor a Dios. En segundo lugar, mis hermanos, dice la Escritura también. Dice allí, mis hermanos, dice allí que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Date cuenta de esto. Si te das cuenta de ello, de cómo fuiste rescatado y perdonado, vas a comenzar a vivir más en santidad de vida. ¿Qué caracteriza una vida santa? Lo primero es el temor a Dios. Lo segundo, mis hermanos, es esperar en Dios. Anótalo, por favor, allí, en ese espacio que tienes en blanco. Dice la Escritura, mis hermanos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. ¿Lo quieres subrayar allí en tu hoja? Debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Saben, mis hermanos? Debemos mirar hacia atrás para dar gracias a Dios por la salvación. Y eso nos debe hacer temer a Dios, reverenciarlo, respetarlo. Pero, mis hermanos, también debemos mirar hacia adelante, hacia el galardón futuro, donde está sentado Cristo en su trono. Son las dos cosas. Debes mirar hacia atrás para que eso te enseñe a vivir en temor de Dios. Pero debes mirar hacia el futuro, esperando en la gloriosa venida de Cristo Jesús. Dios crucificó a su Hijo para que pudiera adoptarnos como hijos suyos.
para que así, mis hermanos, pudiéramos pasar toda la eternidad con Él y Dios pudiera derramar sus bendiciones sobre nosotros. Esta es una increíble promesa, mis hermanos, donde estaremos con Dios y con Cristo para siempre. Debemos mirar hacia atrás para temer, pero debemos mirar hacia adelante, hacia el futuro, mis hermanos, esperando en Dios. Y eso debe hacernos vivir más en santidad también, hacia adelante, porque es una esperanza segura y estaremos junto a nuestro Señor. Dice la Escritura, mis hermanos, primera de Pedro 1:4, dice el pasaje que los creyentes, dice, esperan una herencia incorruptible, es decir, que no se corrompe, una herencia incontaminada, es decir, que no se contamina, y una herencia inmarcesible, es decir, que no se marchita, como las hojas de un árbol o de una flor. Una herencia que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita. Y dice allí, reservada en los cielos para ustedes, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último, en el tiempo postrero. Es una esperanza segura esta, mis hermanos. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza tenemos como cristianos? Una esperanza gloriosa de estar en la presencia de Dios. Es una esperanza segura. Pero el punto es este, déjame regresar. ¿Cómo vamos a pecar si estamos pensando en esto, en esta esperanza que tenemos en Cristo? ¿Cómo vamos a pecar? ¿Cómo voy a pecar yo si estoy pensando en que voy a estar viviendo con mi Dios y con Cristo Jesús? ¿Cómo vas a pecar tú si estás pensando en eso? ¿Sabes? No lo vas a hacer si estás pensando en eso y lo tienes en tu mente. Vas a vivir de manera diferente si estás colocando tu esperanza en esta herencia. Déjame preguntarte, ¿por qué somos avaros? ¿Por qué codiciamos? ¿Por qué somos codiciosos o envidiosos? ¿Sabes por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en este mundo, en lugar de la esperanza venidera y gloriosa en Cristo Jesús. Si estamos pensando en esta herencia y en esta esperanza hacia adelante, mis hermanos, eso nos va a hacer vivir de una manera diferente, distinta. Y tú y yo estamos llamados a vivir en santidad. Se caracteriza por estas dos cosas la santidad: temor a Dios y la esperanza en Dios, en Cristo Jesús. En estas dos cosas se caracteriza la santidad. Si tú vives así, eso va a impactar nuestro testimonio alrededor con las personas y va a producir, mis hermanos, una reforma que ni siquiera te imaginas allí en tu familia o en el lugar donde trabajas o en tu vecindario. ¿Cuáles son las implicaciones de nuestra santidad, mis hermanos, en un mundo incrédulo? ¿Qué es lo que implica vivir en santidad en un mundo incrédulo? Déjame contestar esto, mis hermanos. Este pasaje de 2 de Pedro 2, 9 y 10. Dice así, mis hermanos, el pasaje: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el pasaje. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Dice el pasaje, Dios nos quiere santos. Dice allí, ustedes son, dice varias cosas y agrega nación santa. Lo puedes subrayar o pon un círculo alrededor de esto. Pon un círculo. ¿Para qué nos quiere santos Dios? ¿Para qué Dios quiere personas santas? ¿Para qué Dios quiere formar un pueblo santo?
¿Para qué? El pasaje lo dice con claridad, dice, mis hermanos, allí, para que anunciéis las virtudes que os llamó, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, lo que Dios desea son voceros santos que anuncien sus virtudes. Lo que Dios desea son voceros, testigos santos, que puedan decir a las personas las virtudes de aquel, es decir, de Dios que ha llamado a las personas. En otras palabras, déjame decírtelo al revés, Dios no quiere voceros mundanos. Dios no desea voceros carnales. Lo que Dios desea son voceros santos, y esto es lo que busca. Personas santas que puedan hablar de las virtudes de Dios. Como una persona, un vocero mundano, un vocero carnal, va a hablar de las virtudes de Dios, de un Dios santo. Déjame decirte esto, y quiero que te des cuenta bien de ello. Una vida santa es una poderosa herramienta en las manos de Dios. Es una poderosa herramienta en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que dice a continuación, 1 Pedro 2, 11 y 12, mis hermanos, dice el pasaje: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Si vamos a entender bien este pasaje, mis hermanos, y la carta primera del apóstol Pedro, estos versículos son claves, son fundamentales. ¿Por qué es necesario vivir en santidad? ¿Por qué es necesario, mis hermanos, vivir vidas santas? ¿Por qué es necesario esto? Déjame decirte por qué es necesario. Dice el pasaje: para que los gentiles o las personas que no son creyentes, es decir, los incrédulos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras, al ver vuestra vida. ¿Qué es el día de la visitación? En este pasaje, mis hermanos, y en otros, ¿qué es el día de la visitación? En una concordancia lo busqué, mis hermanos, y cuando lo vi en el Antiguo Testamento, casi siempre en el Antiguo Testamento y siempre en el Nuevo Testamento, mis hermanos, el día de la visitación, es decir, cuando Dios visita a alguien, Dios visita a su pueblo, es para bendecir y para dar salvación. Eso es lo que significa. Por ejemplo, mis hermanos, en Lucas 7:16, ustedes tienen allí los versículos, mis hermanos, luego si lo quieren ver, allí Jesús, mis hermanos, resucita al hijo de una viuda. Resucita al hijo de una viuda. Y al ver esto, las personas dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hablando de Jesús. ¿Qué quiere decir? Es decir, Dios nos ha visitado, ¿para qué? Para bendecir y salvar. En Hechos 15:14, mis hermanos, también dice allí el pasaje que como Simón estaba dando testimonio de cómo Dios visitó a los gentiles por primera vez, es decir, a los incrédulos. ¿Para qué? Para tomar un pueblo de entre ellos para su nombre. Un pueblo para su nombre, para tomarlo de entre ellos para Dios mismo. Entonces, mis hermanos, debemos entender esta situación de el día de la visitación. Es cuando Dios quiere bendecir y dar salvación. El día de la visitación, mis hermanos, es el día que Dios salva a los gentiles. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Por una razón. Porque tú y yo debemos andar en santidad para que el fruto de nuestra salvación, es decir, los incrédulos, los gentiles,
glorifiquen a Dios por la salvación que les puede dar. Y Dios les visite para bendecir sus vidas. Por eso tú y yo debemos andar en santidad. Los incrédulos que no confían en Dios no serán atraídos a Dios si no ven el poder salvador de Dios en nuestras vidas, si no ven vidas transformadas y cambiadas. Es imprescindible que los incrédulos vean en nosotros a Cristo Jesús y cómo ha cambiado y transformado nuestras vidas. Si no, mis hermanos, los incrédulos no serán atraídos, no lo serán de ninguna manera. Este es el primer punto, mis hermanos. Así pues, sí, mis hermanos, lo primero, si queremos hacer una reforma a nuestro alrededor, debemos santificar nuestra conducta. Segundo lugar, mis hermanos, si quiero hacer una reforma a mi alrededor, quiero ver una reforma en mi familia, mi trabajo, quiero ver una reforma, mis hermanos, a mi alrededor, me sujetaré al mundo por causa de Cristo. Me voy a sujetar al mundo. Una característica del creyente, mis hermanos, es la sumisión. Quiero explicarlo bien en un momento. No es sujetarse, es someterse al mundo para hacer cosas del mundo, es decir, contrarias a Dios. No, me sujeto por causa de Cristo. Por una razón, mis hermanos, es muy importante esto. Debemos hacerlo allí, mis hermanos. Yo quiero que en este pasaje, en este punto, veamos varios pasajes, mis hermanos, allí de 1 de Pedro, del 2:13 hasta el capítulo 3:17. Vamos a ver ejemplos, mis hermanos, de cómo tener impacto o cómo poder reformar un mundo incrédulo. Y tiene que ver con nuestra sumisión o nuestra sujeción. El primer ejemplo, mis hermanos, es este. ¿En qué áreas me debo sujetar? ¿En qué áreas me debo sujetar yo? Bueno, primero, mis hermanos, con respecto a las autoridades. Eso es lo que dice Pedro. Primero, las autoridades. Me sujetaré al mundo por causa de Cristo con respecto a las autoridades. Dice el pasaje, mis hermanos, 1 de Pedro 2:13 al 17. Dice allí la Escritura, mis hermanos, así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, y quiero llamar su atención aquí. ¿Quién era el rey en esos momentos? Era Nerón, en el Imperio Romano, era el emperador. Imagínate por un momento sujetarte a Nerón, este rey, emperador romano, incrédulo y perverso, corrupto. Y el apóstol Pedro dice allí: sujétate al rey, a Nerón, incrédulo, corrupto, perverso. Voy a continuar leyendo, mis hermanos. Dice: al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, y dice: honrad al rey. Déjame decirte, si tú hablas bien de la policía, ¿qué van a decir de ti? Si tú hablas bien o hablas con honor de nuestro presidente y le das respeto, no porque lo merezca, sino por obediencia a Dios, ¿qué van a pensar los demás? Seguro se van a burlar de ti, ¿no es así? Seguro se van a burlar de ti. Pero eso, mis hermanos, es el producto de nuestra santidad. Fíjate bien, ¿por qué esta persona le da respeto? No se lo merece, pero lo hace. Y le da respeto al presidente o a otra persona que esté en autoridad, aunque sea corrupta. ¿Por qué? Y comienzan a preguntarse, ¿por qué? Y comienzan a preguntarse, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen estas cosas? 1 de Pedro 3:15 lo veremos un poco más adelante, mis hermanos.
lo quiero comentar este versículo más adelante, pero cuando hagan preguntas las personas, ¿por qué le guardas respeto? Aunque no se lo merezca. Oye, ¿no estás viendo que eres un corrupto? ¿Que es un corrupto? Se van a comenzar a preguntar y entonces tú debes prepararte, porque la gente va a demandar razón de la esperanza que hay en ti y entonces debes estar listo para contestar con mansedumbre de por qué vives de manera diferente. ¿Por qué mucha gente no te pregunta de tu fe? ¿Por qué mucha gente no te pregunta si eres cristiano? ¿Por qué mucha gente no te pregunta de Dios o de Cristo? ¿Sabes por qué? ¿No será porque vives como ellos? ¿Eres contencioso? ¿Eres peleonero? ¿Eres enojón? ¿Estás viviendo sin gozo, sin paciencia, sin amor? Pedro dice honrar al rey. Eso quiere decir es vivir en santidad en un mundo sin fe. En un mundo sin fe. Y no es porque no lo merezcan, mis hermanos, no es porque lo merezcan. No, lo vuelvo a repetir. Es por obediencia a Cristo. Segundo lugar, ¿qué otro ejemplo pone Pedro, mis hermanos? Es este, trabajo. Dice el pasaje, mis hermanos, lo voy a leer. Dice allí en 1 de Pedro 2, del 18 al 20, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cómo debe comportarse un criado? Esa es la pregunta de Pedro. Y entonces pone: hay amos buenos, hay amos malos. Si te toca un amo bueno, es afable, es cariñoso, lo tratas bien y te portas bien. Pero ¿qué tal si es uno malo? Eso es lo que dice el pasaje. Trasladémoslo a nuestro tiempo, mis hermanos, en nuestros trabajos. Ahora no hay amos y esclavos, pero hay jefes. Tú tienes uno seguro en tu trabajo, yo también. ¿Cómo se observa allí la justicia de Dios en tu propia vida? En tu propio trabajo. ¿En tu trabajo qué haces? ¿Realmente trabajas cuando te ven? Y cuando no te ven, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Supongamos esto, mis hermanos, que está el gerente o está el supervisor allí y entonces todos están trabajando, pero cuando no está, se sale, ¿qué comienzan a hacer? Dejan de trabajar, comienzan a hacer otras cosas, comienzan a ver internet en el teléfono, en el celular, mis hermanos, o en la computadora, comienzan a platicar entre sí y no están trabajando. Y tú sigues trabajando. Tú sigues trabajando y alguien te pregunta: oye, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué sigues trabajando? ¿No ves que el jefe se fue? ¿Salió? ¿Tú qué podrías contestar? Lo que podrías contestar es: sí, tu jefe salió, pero el mío todavía está aquí, porque mi jefe es Jesucristo. Es diferente. ¿Sabes? Seguro vendrían más burlas, pero ese es el punto. Nuestra santidad debe darnos la plataforma para hablar de Jesús. Debe darnos el motivo para hablar de Jesús. Y si estamos en santa sujeción al mundo, tendremos más oportunidades de hablar de Jesús. Porque estamos en sujeción a Cristo, viviendo en un mundo incrédulo. Tercer lugar, mis hermanos, el tercer ejemplo es el hogar. El hogar. Dice el pasaje, mis hermanos: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuál era el contexto, mis hermanos? Ese era el contexto. Es una mujer cristiana que se ha casado con un hombre que no es cristiano. Su esposo no es cristiano. Y este es el contexto. El apóstol Pedro está hablando de esto. ¿Qué es lo que puedes hacer si eres una mujer creyente, cristiana, que tiene un esposo no cristiano? Déjame decirte esto. El poder de Dios en una vida transformada es grande. El poder de Dios en una vida que Dios está transformando es grande, ¿verdad? Dice el pasaje, sin palabras. Lo vas a ganar por medio de la observación de una vida santa. No lo van a ganar más palabras. No lo van a ganar más argumentos que tú puedas decir y pensar, sino los argumentos de tu propia conducta, de tu propia vida. Cuando él ve un hombre incrédulo que su esposa creyente está vestida de santidad, de un espíritu afable y apacible, como dice el pasaje, entonces puede ser ganado para Cristo por una conducta santa. ¿Por qué? Porque está viendo a Cristo modelando la vida de su esposa. ¿Sabes? El mundo ve la sumisión como algo degradante. Dices, debo someterse, y el mundo lo ve como algo degradante. No es bueno que te sometas. El mundo lo ve así. Pero nosotros lo debemos ver de una manera diferente, distinta. Lo debemos ver como algo precioso. Porque primero tú y yo nos debemos sujetar a Cristo y luego a otros. Si tú eres incapaz de sujetarte a Cristo, no te vas a sujetar a nadie. A nadie. Por eso el mundo ve la sumisión y la sujeción como algo degradante. Lo ven así. Y no solo esto es para las esposas. Más adelante el apóstol Pedro, mis hermanos, habla también de los maridos. Dice allí el versículo 7, vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, hermana. ¿Cuál es el contexto? Es el mismo. Está hablando de esposas cristianas que se han casado con hombres no cristianos, pero es el mismo contexto. Son hombres creyentes que se han casado con mujeres no cristianas. ¿Qué es lo que dice? Maridos, varones, trata a tu esposa con cariño, como a vaso más frágil. Vive con ella con sabiduría. ¿Saben, mis hermanos? La parte más importante de este pasaje es allí, que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo un creyente puede tener estorbo en sus oraciones? ¿Que mis oraciones no llegan a Dios? Sí, pero son estorbadas. Y es estorbada la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra conducta puede estorbar nuestras oraciones. Puede estorbarlas. ¿Cuál debe ser tu oración diaria si tu esposa no es creyente? Tu oración diaria debe ser, Señor, sálvala. Que pueda conocerte, sálvala. Pero si tú la tratas mal, tu vida pecaminosa, porque es eso, va a estorbar tus oraciones, las va a estorbar. ¿Qué es lo que debemos aprender de estos ejemplos, mis hermanos? ¿Qué es lo que tú y yo debemos aprender? Debemos aprender esto, que nuestra conducta sea siempre un argumento convincente. Una vida santa es una herramienta poderosa para salvar. Que las demás personas que te vean a ti, que vean tu vida, que vean tu conducta, tu hablar, tus intenciones, que las demás personas puedan decir de ti, quiero vivir como tú vives.
quiero tener eso que tú tienes. Y entonces cuando te pregunten, puedas hablarles de Cristo Jesús. Tercer lugar, mis hermanos, si queremos tener una reforma a nuestro alrededor, si queremos que haya una reforma a nuestro alrededor, tú y yo debemos seguir a Cristo. Debemos seguir a Cristo. Primera de Pedro 2, 21, 25, mis hermanos, dice así, en este pasaje. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es probable que los creyentes a los que Pedro estaba escribiendo estuvieran sorprendidos de la persecución que estaban teniendo. Es como si Pedro les hubiera dicho, ¿qué pensaste? ¿Que no ibas a sufrir si seguías a Cristo? Y déjame decirte a ti y a mí, si tú te portas como Cristo, la gente te va a tratar como quisieran tratar a Cristo. ¿Cómo trataron a Cristo? Crucificándolo. ¿Así? Pero si nadie ve a Cristo en ti, no te van a hacer nada. Déjame preguntarte esto, ¿crees que tu vecino ama a Cristo o tu familiar que vive sin Cristo ama a Cristo? No, no lo ama. Pero si ve tu vida y estás viviendo como Cristo en santidad, entonces a ti te querrá hacer lo que quiere hacerle a Cristo, regresarlo a la cruz. Cristo fue sumiso, mis hermanos, al Calvario. Y tú y yo también debemos serlo. Cristo padeció por nosotros, por ti y por mí. Y dice el pasaje, mis hermanos, dice allí, que padeció Cristo por nosotros, dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Fíjate bien, está en plural. Sigamos sus pisadas. Nos dejó ejemplo en varias áreas de nuestras vidas. Nos dejó ejemplo. Es decir, es imitarlo en todo. Es como un papel calca. Ya no se usan los papeles calca, mis hermanos, ya no se usan. Pero a veces los papeles calca, mis hermanos, ponías una hoja en medio, un papel calca, y escribías sobre el papel de encima, y entonces lo que escribías se pasaba al papel que estaba atrás, un papel calca. Yo me acuerdo, mis hermanos, que allí en mi casa tenía varios papeles calca, y una de mis hijas, cuando era pequeña, mis hermanos, mi hija mayor, encontró esos papeles. Ella estaba en el kinder o en el primer año de la escuela. Mis hermanos, sacó los papeles calca y me dijo, ¿qué es esto? Yo le dije, es un papel calca, le puedes pintar aquí, mira, se pasa el papel de atrás. Entonces tomó los papeles, los cortó en cuadritos, mis hermanos, una hoja en 4, y se los llevó a la escuela y los vendió. Porque los niños no conocían los papeles calca. ¿Por qué te cuento esto? Déjame decirte. Porque tú y yo debemos seguir las pisadas de Cristo como si fuera un papel calca. Igualito. En varias áreas de nuestras vidas, por eso está en plural. Déjame decirte brevemente, ¿cuáles son esas pisadas? ¿Cuáles son esas pisadas de Cristo que tú y yo tenemos que dar? ¿Cuáles son esas pisadas? En primer lugar, mis hermanos, la primera pisada que tú y yo debemos dar es, mis hermanos, no debo sufrir por causa de pecado. No debo sufrir por causa de pecado. Dice, mis hermanos, el versículo 22 de este pasaje, tú allí lo tienes allí en tu hoja, el versículo 22, mis hermanos, de Primera de Pedro 2, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Déjame decirte, ¿por qué causas padeces tú? ¿Por qué causas sufres tú? A lo mejor sufres por causa de tu pecado. O sufres porque si alguien te hace algo, tú contestas. Sufres por eso. Pero dice aquí Jesús, mis hermanos, no hizo pecado. Si tú sufres por causa de pecado, esa es la consecuencia de lo que tú has hecho. Pero ningún creyente debe sufrir por causa de pecado si es un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Ninguno. Vamos a entender, mis hermanos, que sí, efectivamente, el Señor perdona nuestros pecados, pero no las consecuencias de nuestros pecados. Nuestros pecados nos van a alcanzar, las consecuencias de ello. Y entonces debemos andar en esta pisada de Cristo. No debo sufrir por causa de pecado. En segundo lugar, mis hermanos, debo vivir para Dios y no para el hombre. Dice el pasaje, el versículo 23, dice que cuando le maldecían a Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando a ti te ofenden, ¿qué haces? ¿Ofendes? ¿Respondes? Es como los niños, mis hermanos, y así nos portamos. Cuando le preguntamos, oye, ¿por qué le pegaste? Es que me pegó. ¿Por qué le hiciste esto? Y a veces así, gritas, ¿por qué? Porque me gritó. ¿Por qué lo ofendiste? Porque me ofendió. ¿Por qué lo hieres? Porque me hirió primero. ¿Y saben lo que hizo Cristo, mis hermanos? Dice el pasaje que encomendaba su causa. Cuando lo maldecían, cuando estaba padeciendo, estaba encomendando su causa al que juzga justamente, dice el versículo 23 de 1 de Pedro 2. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Respondes o encomiendas tu causa al que juzga justamente? A Dios. Y esto debe enseñarnos, mis hermanos, que debemos vivir para Dios y no para el hombre. Tercer lugar, mis hermanos, debemos amar a los que nos maltratan. Versículo 24. Dice allí la Escritura, mis hermanos, que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué murió Cristo en una cruz? Por amor a ti y a mí. Y a pesar de que lo estaban maltratando a Jesús en una cruz, allí Jesús, mis hermanos, estaba amándolos. Y estas son las pisadas que tú y yo debemos dar si queremos seguir a Cristo Jesús. Estas pisadas, mis hermanos, debemos calcar estas pisadas. Debemos calcarlas. Recuerdo cuando era niño, mis hermanos, y me impresionó mucho, estaba viendo un episodio de televisión y estaba viendo, mis hermanos, un campo minado. Y entonces iban a pasar dos hombres, y entonces uno de ellos, mis hermanos, se pasó primero y no explotó ninguna mina. Y entonces le dijo al otro hombre que se pusiera unos lentes especiales. ¿Por qué? Porque el que había pasado primero tenía una pintura fosforescente o fluorescente especial en la suela de sus zapatos. Y entonces dejó perfectamente bien las huellas de su pisada. Se puso los lentes el otro hombre y pisó exactamente donde iba pisando, donde había pisado el que había pasado primero. Así es contigo y conmigo y con Jesucristo. Debemos calcar esas pisadas en nuestras vidas. Es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y a esto nos llama el Señor, nos llama a vivir en santidad y a seguir a Cristo Jesús. Déjame decirte que la vida santa produce una plataforma para hablar de Cristo. Es como el centurión que estaba viendo todo alrededor de la crucifixión de Cristo. Seguramente participó quizás también cuando estaba siendo Jesús, nuestro Señor, azotado. Estaba allí presente cuando sus pies y sus manos fueron clavadas en una cruz. Quizás estaba allí también, mis hermanos, cuando vio que sus vestidos eran repartidos y estaban echando suertes. Y veía cuando le maldecían, veía cuando se burlaban de él. Y cuando vio morir a Cristo, allí en Marcos 15:39, este hombre, este soldado romano dijo: verdaderamente
este es hijo de Dios. ¿Qué es lo que lo llevó a exclamar esto? ¿Qué es lo que lo llevó a exclamar, mis hermanos? Este es alguien diferente, es distinto. Esa era la demostración del poder de una vida santa, de la vida santa de Jesucristo. La demostración de ese poder. Viendo este centurión, no pudo más que exclamar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y déjame decirte, el poder de una vida santa puede atraer preguntas para que tú puedas comenzar a hablar de Cristo Jesús. Y a esto es a lo que Dios nos ha llamado, mis hermanos. Déjenme concluir. Les dije que íbamos a ver este último versículo, mis hermanos, primera de Pedro 3:15. Dice el pasaje: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabes? A veces las personas comparten noticias. ¿Ya te enteraste lo que sucedió la semana pasada? ¿Te enteraste lo que pasó ayer o hoy en la mañana? Y uno comparte las noticias. Pero un creyente, un cristiano, mis hermanos, no solo debe compartir noticias, la buena nueva de salvación en Cristo, sino debe vivir de acuerdo con esas noticias. Un cristiano no solo las debe compartir, sino debe vivir de acuerdo con estas noticias, con el Evangelio, y debe vivir con la mirada puesta en Cristo Jesús. Un creyente debe saber esto, que si tú vives así, la gente te va a preguntar: ¿por qué vives así? Quizás una de las razones por qué la gente no presta atención a nuestra palabra hablada es porque no ven las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Y nuestras vidas están estorbando una reforma en nuestras familias. Nuestras vidas están estorbando una reforma en nuestros trabajos. Nuestras vidas están estorbando una reforma en nuestro vecindario. Y debemos darnos cuenta, mis hermanos, que nuestro pecado estorba lo que nosotros podemos hablar y decir con nuestra boca. Esto que estoy haciendo es un llamado para que tú y yo busquemos la santidad en nuestra vida, para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Es esto así. Tú y yo debemos vivir en santidad, como te lo he dicho a lo largo de esta predicación. Pero tú tienes una decisión que tomar hoy. Lo que yo te pregunto si vas a responder este llamado de Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, que leímos al principio de este culto: sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vive de una manera diferente. Como Dios es diferente, tú también debes ser diferente. Pero vas a responder este llamado. Comenzarás a vivir de una manera distinta para que Dios te pueda usar como un instrumento santo en sus manos. Yo espero que sí. Verdaderamente espero que Dios pueda usarte, que esta iglesia sea una iglesia santa, que tu familia sea una familia santa, que tú estés viviendo una vida santa, para que podamos ver una reforma a nuestro alrededor, podamos ver vidas transformadas a nuestro alrededor. Y si comenzamos a vivir vidas santas, mis hermanos, Dios nos comenzará a utilizar como instrumentos en sus manos. Yo espero que sí, que tú puedas dar una respuesta al llamado de Dios a su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Se podrían poner de pie, por favor? Señor, sé propicio con nosotros que somos pecadores. Señor, no reflejamos tu santidad. Y mira, mi Señor, te suplicamos que tú nos perdones, pero al mismo tiempo te pedimos que sigas trabajando en nosotros. Por favor, no te detengas. Por favor, mi Señor, que mis hermanos y yo, esta congregación, los que están aquí, los que no pudieron venir también, y los que verán este video en internet, que las vidas de todos nosotros sean modeladas conforme a la imagen de Cristo Jesús.
Ayúdanos, mi Señor, a seguir las pisadas de Cristo y que todos nosotros podamos vivir de acuerdo con ese patrón, de acuerdo con el molde de Cristo. Señor, que todos los días de nuestras vidas anhelemos ser como Cristo. Que todos los días, mi Señor, haya un fervor, un anhelo de parecerse más a Cristo. Te pido, mi Señor, cobijándome bajo la gracia tuya, te pido que el Espíritu Santo nos transforme cada día que pase, que transforme nuestras palabras, que transforme nuestro hablar, nuestra conducta, nuestra actitud. Señor, ayúdanos en ello y concede que mis hermanos y yo podamos vivir vidas más santas, separadas para ti. Como eres un Dios diferente, así, Señor, nos has llamado a vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es palabra de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu exhortación a nuestras vidas. Gracias. Queremos, Señor, vivir en santidad para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén.